Muy buen día tengan todos ustedes. Damos inicio esta mañana fría, pero no inclemente, pero va a estar el seminario, la continuación del seminario muy bien. El seminario internacional, los dilemas de la democracia en América Latina a 4 décadas de la transición. Esta mañana me acompañan en esta tercera mesa del simposium titulada Sociedades desiguales y excluyentes, los desafíos de las democracias para la inclusión social, las profesoras Betilde Muñoz Pogosian, de la Organización de Estados Americanos, la profesora Luciana Gandini, de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, y el profesor José del Tronco, de Flaxo, México. Consecuencia, y para no dilatar más sus exposiciones, en primer término daría yo el uso de la palabra a la doctora Betilde Muñoz Pogosian para los efectos. Pilar, buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, agradecer a las instituciones organizantes de este seminario, a Flaxo, a la UNAM, al Tribunal del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y todos los otros organismos asociados. También agradecer a la profesora Flavia Freidenberg, por supuesto, colega y muy buena amiga, que siempre se adelanta a muchos otros en provocar conversaciones y discusiones académicas, pero que también tienen relevancia política. Sin duda, evaluar los dilemas de la democracia es prioridad para el campo académico y para el campo de los practitioners, además de los políticos, y es imposible hacerlo sin dar una mirada a los retos que se enfrentan en materia de desigualdad y de inclusión social. Así que celebro que en esta sesión y en este evento se pueda explorar un poco esta vinculación entre desigualdad, exclusión y democracia. Desigualdad e inclusión social, o el lado oscuro, la exclusión, son dos términos que son parte ya del discurso político de las élites de nuestros países. Y quizás es importante plantear de entrada que los planteamientos que voy a hacer en mi presentación tienen como trasfondo un entendimiento de la desigualdad no solo en términos de el nivel de ingreso y patrimonio, o la desigualdad en términos de nivel de ingreso y patrimonio, sino más bien también dar una mirada que evalúa brechas en cuanto a oportunidades a lo largo de todo el ciclo de vida y en el acceso y calidad a bienes y servicios, que es un enfoque que manejamos desde la Organización de los Estados Americanos. Y también considera, o tiene como trasfondo una consideración de sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad, no solo por temas de pobreza extrema, que va vinculado a este tema de ingreso y patrimonio, pero también por razones de género, de raza, de etnia, orientación sexual e identidad sexual, entre otros factores que también tomamos en cuenta. En este sentido, la inclusión social es vista o se perfila como un proceso a través del cual se alcanza equidad e igualdad y se cierran las brechas en cuanto a una serie de temas como la productividad, capacidades, educación, empleo, segmentación laboral, informalidad, que resultan ser las causas de la inequidad en la región. Entonces, plantear un poco de entrada, que es un poco como estamos, el trasfondo que está detrás de los planteamientos que se hacen en la presentación. En esta ponencia pretendo hacer un análisis de la situación actual en materia de desigualdad desde dos perspectivas, desde un enfoque social y desde un enfoque más político, pasando a repasar algunos de los desafíos actuales y en esta idea de que todavía tenemos sociedades excluyentes y qué impacto tiene en la práctica democrática. Entonces, está estructurada en estas tres partes. En primer lugar, un balance. Luego profundizaremos algunos, porque hay una serie de otros temas que se pueden repasar en cuanto a implicancias o dilemas que la desigualdad plantea para la dinámica democrática, y luego algunas reflexiones directamente relacionadas entre el vínculo de desigualdad y democracia. Pasemos entonces a lo que es el balance en materia balance regional en materia social específicamente. Si analizamos los últimos 15 años, observamos que se han tomado una serie de medidas desde los propios estados para generar más inclusión y más goce de los beneficios del crecimiento económico, que en efecto sí se ha venido dando en la mayoría de los países de la región. En efecto, informes de CEPAL, cito uno en mi paper,
de julio de 2015, se constata que a partir de la década del 2000, la mayoría de los gobiernos de la región, y en momentos distintos, por supuesto, según los países, han venido rompiendo con la idea de una política social residual, incrementando el gasto público, el gasto social, e introduciendo innovaciones en materia de protección social. Y quizás mencionar las notas distintivas de estos últimos 15 años en la implementación de programas integrales para la reducción de la pobreza, y hayan habido importantes avances, también vinculándolo al fortalecimiento de capacidades humanas. En segundo lugar, la construcción de nuevos pilares no contributivos de pensiones o sistemas de protección social, la ampliación del acceso a la salud y aspectos vinculados a la formalización del sector laboral. Ahora, para dar cuenta de algunas de las consecuencias de este enfoque, digamos el incremento de las inversiones en materia de política social, lo que ha tenido en la región, podemos mencionar, por ejemplo, el aumento de la proporción de personas de 65 años y más que reciben pensiones, que en 2002 se ubicaba en torno al 37%, y esto ha subido, según datos que estoy manejando para este paper, de 2011 por unos 5 puntos porcentuales. Por ejemplo, la extensión para ese mismo bloque de años del porcentaje de la población ocupada, afiliada a un sistema de pensiones, en 2002 era del 46% aproximadamente, para 2011 ha superado el 55%. En tercer lugar, otro ejemplo que ilustra las implicaciones de esta inversión pública, la ampliación en la cobertura de los programas de transferencias condicionadas, algo que desde las ciencias políticas hemos estudiado bastante, pero aquellas que están orientadas a familias que viven en condiciones de pobreza pasó de 5% en 2000 a 21% en 2012. Y finalmente, el incremento en el número de afiliados a sistemas de salud, que pasaron de 54%, o sea, en este mismo bloque de años, estos 10 años, a 66% en la región. En otros sectores como la educación, en lo que tiene que ver con acceso a servicios públicos, quizás los avances no han sido tan evidentes, pero digamos que estos datos al menos ilustran que hubo intencionalidad en dedicar gasto público en temas de prioridad social y que esto ha venido teniendo algunos efectos positivos. Ahora, dándole una mirada a esta misma realidad desde el punto de vista más político, y en esto no voy a profundizar porque estoy segura que lo han cubierto en estos días, en estos 2 días de ceremonia, o al menos el día de ayer, primera parte del seminario. Sabemos ya que en materia de ejercicios políticos, en materia de democratización, se han dado progresos considerables en la región. Esto es precisamente lo que estamos evaluando en este seminario, a varias décadas de las transiciones democráticas, en dónde estamos. Y bueno, yo enumero acá una serie de temas. Obviamente uno de los más concretos avances que hemos tenido es la universalización del voto, pensando en la faceta del derecho político de votar. Ya hay muy pocos países que restringen el voto a ciertos grupos como los militares en ejercicio, policías, clero, ciudadanos condenados o en espera de condena. Ya cada vez es menor el número de países que limitan el derecho al voto, e incluso ya la conversación sobre el voto en el exterior, algo que está en la agenda política de los propios partidos políticos, pero también de las instituciones que organizan elecciones. Ya hoy en día solo Uruguay sería el único país que no permite el voto de sus ciudadanos en el exterior. Bueno, Chile también tuvo una conversación reciente respecto de eso. En segundo lugar, que también enumero aquí, es el tema de la integridad electoral. El número de elecciones con irregularidades masivas y significativas se ha venido reduciendo. En los años 90 seguramente eran muchos más los casos. Para 2002, por ejemplo, o digamos en los últimos años, 5 o 6 años, han habido muy pocos casos donde se ha cuestionado abiertamente la transparencia electoral o la legitimidad de un proceso electoral. Creo que puedo pensar solo el caso de Nicaragua en 2008, que desde la OEA lo miramos muy cercanamente, donde hubo un cuestionamiento sobre la limpieza de ese proceso electoral. Y finalmente, solo citar el proyecto de integridad electoral de la Universidad de Harvard y Sydney, que han documentado los niveles de integridad electoral en varios países, en bastantes países del mundo, pero se concentraron en 9 elecciones, en el periodo 2012-2013, en 9 países de América Latina, y ellos constatan, según la escala que ellos manejan, que la mitad contaron con niveles moderados y altos de integridad,
con solo el caso de Honduras acercándose a un nivel bajo de integridad. Pasando a los desafíos actuales, los retos, digamos que en los dos ámbitos planteados continúan, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, continúan los retos, y quisiera incluso argumentar que están directamente vinculados. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos y qué encontramos? Entonces, en primer lugar, señalar que a pesar de que el crecimiento de la última década ha sido mayor, y esto, bueno, los economistas analizan la movida de los precios de las materias primas, aparentemente eso ya no va a ser el caso en estos tiempos. El punto es que América Latina continúa siendo una de las regiones o la región de las más desiguales del planeta. Si lo medimos en términos del ingreso, que es uno de las medidas utilizadas por el Banco Mundial y la mayoría de organismos financieros, según un estudio de 2004 del Banco Mundial y el CEDLAS, la desigualdad en América Latina es solo superada por el África subsahariana. Y estamos hablando de un territorio, de un continente que ha tenido guerras civiles, que ha tenido hambrunas, que ha pasado por guerras. Estamos ahí cerquita del África subsahariana. Si se comparan los índices de Gini, el panorama es preocupante, y más si lo vemos comparativamente con el resto de la región. Yo tengo acá perdón, lo pasé. Aquí está. Y de nuevo, esta perspectiva está centrada únicamente en los ingresos. Falla en reconocer que las desigualdades, al menos en América Latina, tienen orígenes y manifestaciones diversas, como los que hablaba anteriormente, vinculadas al género, etnia, raza, identidad sexual, que son elementos sin duda que tenemos que tomar en cuenta en cualquier análisis comprensivo sobre el tema de desigualdad. Voy a detenerme brevísimamente en el tema de género. Respecto a las desigualdades de género, y según un documento de trabajo del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es lamentable reconocer que en la región hoy en día las mujeres ganan en promedio el 71% del ingreso masculino, tienen tasas de desempleo urbano 1.4 veces mayores que la de los hombres, y dedican entre un 15 y un 30% más horas al trabajo, ya vinculado a la esfera privada, ¿verdad? Obviamente dependiendo del país en cuestión. Y aquí tenemos que también hacer un alto y entender que la falta de participación en el mercado laboral, el desempleo, la precariedad laboral, la distribución desigual, los menores ingresos son factores estructurales que también tienen consecuencias en cuanto a las posibilidades de las mujeres de participación política. Esto es, por un lado, una economía que no genera empleos en cantidad ni calidad suficientes, y por el otro, donde existen, como digo, persistencia de patrones de división sexual desigual, ¿verdad? En términos de niñez, también, para seguir al siguiente, y de acuerdo a un reciente informe de UNICEF, el 20.9% de los niños y adolescentes de menos de 18 años en América Latina y el Caribe viven en situaciones precarias, en casas precarias, con falta de saneamiento y acceso restringido al agua potable. No hay niveles aceptables de acceso a la educación, y ni hablar de los temas de desnutrición. Y si miramos esto desde una perspectiva más que mira la geografía, encontramos que las tasas de repitencia y deserción escolar son significativamente mayores en áreas rurales que en las áreas urbanas, así como también el número de niños que trabaja para poder sobrevivir. Paradójicamente, estas desigualdades también se evidencian en otro grupo etario, que son los adultos mayores. Según un estudio de CEPAL, la mitad de las personas mayores de 60 años que viven en América Latina carecen de ingresos suficientes, lo que implica que en la región ser adulto mayor es casi sinónimo de ser pobre. Esto los obliga a seguir trabajando, cosa que no necesariamente precisan sus conciudadanos con mayores niveles socioeconómicos, y a su vez, en este mismo informe que cito, las principales ocupaciones de los adultos mayores en nuestra región son empleos informales de baja calidad y de las peores remuneraciones. Entonces, la situación comparativamente es alarmante, y más si tomamos en cuenta un dato del índice
el dato del índice de envejecimiento global de 2014, que demuestra que en América Latina se produce el fenómeno más rápido de envejecimiento a nivel mundial. Y quizás tocar otro de los desafíos en materia de desigualdad que experimentan las poblaciones afrodescendientes e indígenas. El mismo informe de UNICEF que citaba anteriormente da cuenta que en la región 150 millones de afrodescendientes y entre 40 y 50 millones de indígenas, de los cuales la mitad son niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, se encuentran en situación de pobreza. Bueno, ante este panorama de desigualdad, pasemos a la pregunta de cómo se traducen estos retos en materia social a nivel político. ¿Qué implicancias tiene esta fotografía social para la dinámica democrática? En estos días de seminario se ha venido evaluando algunas de las implicaciones. Yo no quiero ser repetitiva, solamente quisiera quizás aportar un poco mi perspectiva en cuanto a los retos y quizás así de entrada, y eso es algo que estamos trabajando desde la OEA, tratar de plantear la necesidad de atender una agenda de equidad pendiente en la región. Y yo voy a repasar rápidamente 5 dilemas, digamos, o desafíos. El desencanto de la ciudadanía con la democracia y vinculado a esto la erosión de la legitimidad del Estado, el aumento de la violencia y la existencia de nuevas formas antisociales de comportamiento. En tercer lugar, el acceso diferenciado a la justicia, y aquí detenerme quizás brevísimamente en las situaciones de las poblaciones afrodescendientes e indígenas. La conversación que se ha venido dando en cuanto a nueva conflictividad o la rebelión de la clase media, que es algo que se ha venido hablando en el último par de años, y finalizar con este concepto de asimetría social y asimetría política y cómo esto impacta en la representatividad y la calidad de las decisiones que salen del sistema. En cuanto al desencanto con las instituciones democráticas, y entiendo que esto es algo que han repasado el día de ayer, hay una fuerte correlación entre las apreciaciones y estos son estudios que se han venido haciendo por CEPAL, Latinobarómetro también lo constata, una fuerte correlación entre las apreciaciones de injusticia y desigualdad por un lado y la desconfianza de los ciudadanos y ciudadanas en las instituciones tradicionales, en las instituciones como los partidos políticos, poder ejecutivo, legislativo. Esto que está marcando un malestar ciudadano con el modo en que funcionan las instituciones, el modo como se distribuyen los bienes económicos, sociales y políticos en nuestros países, y que es una democracia, o sea, el entendimiento de que una democracia sin bienestar eventualmente va socavando la percepción que los ciudadanos tienen sobre este sistema. Entiendo que la profesora Aspuru también ayer citó los datos del Latinobarómetro sobre la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Aquí brevemente citar algunos ejemplos de los encuestados por el informe Latinobarómetro de 2015. Solo un 31% del total se siente representado por su gobierno, un 70% se muestra desafecto con el Congreso de su país. Y en Chile, por ejemplo, solo un 5% de los encuestados dice que la distribución de la riqueza es justa, y este es probablemente el 5% que concentra esa riqueza. Y esto también tiene consecuencias en cuanto a polarización del electorado. Eso no es mi tema de especialización, pero digamos que esto está mucho más que estudiado y existe un claro consenso de que existe un desencanto asociado a los temas de desigualdad. En segundo lugar, encontramos este vínculo entre el aumento de la violencia y otras prácticas antisociales y la desigualdad que últimamente tiene un impacto en la práctica democrática. El Banco Mundial ha venido estudiando esta relación entre desigualdad y violencia. Precisamente tiene un estudio muy interesante sobre las consecuencias de la desigualdad en realidad la pregunta que ellos se hacen es el impacto de la distribución del ingreso en el aumento de la violencia y las tasas de criminalidad, y lo hacen utilizando como universo 2.000 municipalidades acá precisamente en México. El argumento es que por un lado la desigualdad genera una sensación de injusticia entre las personas en desventaja que les lleva a buscar una compensación por otros medios, incluyendo actividades criminales, y por el otro lado la actividad criminal también se puede explicar
por un análisis costo-beneficio, en el sentido de que cuantas más escasas son las oportunidades económicas para los sectores más pobres y mayor es la brecha en el ingreso y la separación entre ricos, pobres y ricos, los beneficios económicos de crímenes como robos o secuestros, que usualmente terminan en homicidios, lamentablemente tienden a ser mayores. Un detalle interesante es que la desigualdad provoca un aumento en el crimen, incluso cuando se comparan municipalidades que han tenido la misma evolución de la tasa de pobreza. O sea que ellos se concentran en esta mirada al aumento de la diferencia entre pobres y ricos. Y bueno, hay una serie de estudios que también han venido documentando la asociación entre conductas más antisociales y los niveles de desigualdad. El siguiente reto que también, o dilema que quería plantear, es el acceso diferenciado a la justicia, en el caso particular de indígenas y afrodescendientes. Por ejemplo, los índices actuales sobre la situación de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas en las prisiones de la región refleja los desafíos que tienen los sistemas de justicia y de acceso a la justicia para este sector. En ciertos países, la sobrerepresentación de indígenas en las cárceles y las condiciones en las que se hallan, que son realmente lamentables, viola los estándares mínimos de derechos humanos. Por ejemplo, un estudio presentado por el Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas en 2013 confirma que en algunos países la población indígena en las cárceles es 5 veces mayor al porcentaje de detenidos de otros sectores de la ciudadanía. Y hay un interesante análisis por hacer en cuanto a la posibilidad de estas poblaciones de acceder al sistema de justicia en su propio idioma y toda la serie de pasos en donde no se están tomando consideraciones vinculadas a su etnia. Y lo mismo pasa en el tema afrodescendiente. El paper va a tener toda esta información mucho mejor explicada, pero también se ha constatado que hay temas importantísimos de acceso a la justicia y persecución policial directamente enfocada en las poblaciones afrodescendientes. El siguiente reto que también quería como poner sobre la mesa es esta conversación que se ha venido dando desde el punto de vista académico, pero les preocupa más a la élite política, que es la conflictividad que sale, o digamos la rebelión de las clases medias. Eso está muy bien documentado, que obviamente el crecimiento económico que han experimentado los países de la región ha producido un ensanchamiento de la clase media, y que esto a su vez ha provocado muchas demandas ciudadanas de este sector. Tuvimos en Chile protestas ciudadanas vinculadas a acceso gratuito a la educación. En México también hubo en el marco electoral, y todavía siguen habiendo, pero digamos, puedo citar en México la demanda por acceso a información durante la campaña presidencial. En Brasil, antecediendo la Copa Mundial de Fútbol, hubo violentas protestas en las calles, dado un incremento en el costo de las tarifas de transporte, digamos. En fin, este acceso desigual a la educación, acceso desigual a los servicios públicos y en realidad un descontento de estas clases medias nuevas con las élites políticas y la toma de decisiones está provocando también impactos y presión en el sistema democrático. Y finalmente, plantear que es un enfoque mucho más politólogo, este tema de cómo se replican las asimetrías que se dan en el ámbito social y económico a nivel político. Plantear que estamos hablando de la posibilidad, y por temas de tiempo no voy a profundizar sobre los datos, pero cuando no tenemos la posibilidad de tener una oferta electoral que es representativa de la población desde el punto de vista de género, desde el punto de vista de etnia, de razas, eso se traduce en un debilitamiento de los procesos de toma de decisiones, además de la representatividad y la calidad de las decisiones, la relevancia de las decisiones que produce el sistema político, y esto es casi un círculo vicioso que afecta el comportamiento democrático. Ya para terminar, algunas reflexiones finales. Una primera reflexión me inspira de un artículo de un académico alemán, Hans-Jürgen Burchard, de Nueva Sociedad, un artículo interesantísimo, publicado en Nueva Sociedad en 2008,
donde el autor señala que para garantizar un proceso democrático y estimular el diálogo, y aquí estoy citando, es necesario no solo que todos los sectores interesados en participar estén en igualdad de condiciones político-jurídicas, sino también que dispongan de los mismos recursos. Y habla de una promoción de la promoción material e intelectual de estas comunidades y sectores más vulnerables, ¿verdad? Y que esa es la manera de neutralizar los efectos de las asimetrías sociales que se traducen a nivel político. Y de nuevo, o sea, plantea el tema de participación democrática vinculada directamente a la redistribución de recursos, y el lograr esto es una forma de garantizar la participación equitativa de todos, y un tema excelente que plantea en esta concepción de este autor es que la democracia se define como un sistema político que garantiza no solamente la igualdad político-jurídica, sino también la inclusión social de los ciudadanos, donde el Estado, es decir, no podemos asumir la igualdad entre los hombres como un hecho consagrado en instrumentos jurídicos, instrumentos legales o marcos legales, sino también como un objetivo y un mandato del Estado democráticamente legitimado. Y quizás la segunda reflexión, bueno, aquí las tengo al revés, pero en el orden que las estoy diciendo, tiene que ver con la conversación más amplia, y aquí hablo con el sombrero de la Organización de los Estados Americanos, que se está dando en tema en cuanto al acceso a derechos. Es algo que el nuevo secretario está trayendo, y esta inclusión social de todos los ciudadanos y especialmente de los sectores más vulnerables, o al menos los históricamente marginados. Y es algo que se habla en la jurisprudencia interamericana, que es algo que manejamos desde la OEA, en la academia, en los propios debates que se dan en el marco político regional. Entendemos que existe un consenso en cuanto a que los derechos humanos son complementarios, interdependientes e indivisibles. Es decir, no hay jerarquías, no es válido priorizar el logro de los derechos políticos, civiles y políticos versus los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí estamos hablando de que todos son prioritarios. El tema es que los ciudadanos tienen la expectativa de que el Estado debe trabajar por garantizar el acceso a todos los derechos, ¿verdad? Entonces, ya son varias décadas desde que estamos en periodo democrático, hemos avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con los derechos civiles y políticos, pero estamos rezagados en lo que tiene que ver con lo que nosotros desde la OEA manejamos como los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales. Y estos son los que tienen que ver con la materia de desigualdad o de equidad e inclusión social, para ponerlo en positivo. Entonces, es el planteamiento de que un escenario donde existen libertades políticas, hay libertad de asociación, hay libertad de expresión, de competencia política, pero no hay un goce de los derechos económicos, sociales y culturales, pone a la democracia en riesgo. Y aquí cito un informe de PNUD de un académico y político muy reconocido en Argentina, liderado por Dante Caputo. Liderado por él, un equipo produjo este informe titulado Nuestra Democracia, donde habla de la visión del desarrollo económico y la inclusión social como un fin de la democracia. Y de nuevo, lo vincula a esta relación interdependiente, complementaria entre lo político y lo económico, es decir, priorizando la necesidad de garantizar la viabilidad política de los programas económicos que implementan en los gobiernos de nuestros países y que permite el goce de esto que yo llamo los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales, pero también la viabilidad económica de la democracia. Entonces, empezar a pensar desde el punto de vista académico, pero también desde la práctica política, que cómo empezar a evidenciar más esta relación entre el goce de los derechos económicos, sociales y culturales y su impacto en una mayor gobernabilidad y en una mayor viabilidad democrática de los países de la región. Lo dejaría hasta acá y abierta a muchas preguntas y buena conversación. Muchas gracias. Uno de los objetivos que la doctora Freidenberg marcó es no solo los dilemas, sino los desafíos. Y tocaste un punto muy sensible para la sociedad mexicana, particularmente porque el artículo 2º constitucional, que fue reformado en términos inclusivos
de los grupos originarios mexicanos excluyeron o no visibilizaron a las comunidades afrodescendientes. Y ese es un gran pendiente que México tiene porque son los grupos que están más rezagados en términos de índice de desarrollo humano. Desde luego el problema como desafío para México y todas las sociedades latinoamericanas es muy cierto, y desde luego en el caso también de nuestro país, y toda vez que soy mexicana me permito hacerlo, la falta de continuidad en las políticas públicas, particularmente de la Secretaría de Desarrollo Social, evidencian su gran crisis y su falencia, ¿no? No existe verdaderamente políticas focalizadas que permitan esta inclusión socioeconómica que se refleje desde luego en una extensividad en términos de derechos o de ejercicio de los derechos políticos. A continuación, le cedo el uso de la palabra al profesor José del Tronco, de Flaxo, México. Y me quedé con una de tus publicaciones, esto de la desconfianza. Defecto o defectos, y yo diría efecto o defectos de la desconfianza en las sociedades políticas latinoamericanas. Por favor, José. No sé si puedo hablar desde aquí o me tengo que… Como tú lo prefieras, ¿eh? Para que sea más democrático, no tener que… No soy democrática. El estrado siempre, ¿no? Parece impone. Que uno hablara desde un altar y no. Bueno, en realidad, agradeciéndole a todas y todos los que están aquí, tanto a los que han cruzado la ciudad en medio del tráfico, como los que han cruzado continentes, océanos o fronteras, algunos de nuestros invitados al seminario. En nombre de Flavia y en el mío propio les agradecemos mucho que estén acá. Pero bueno, no estoy en papel de organizador, sino más bien voy a intentar compartirles algunas primeras reflexiones de un paper que está en proceso sobre el tema de desigualdad y democracia en América Latina. Y bueno, en realidad cuando organizamos con Flavia originalmente este encuentro, ni Flavia ni yo tenía pensado participar como ponente, pero en esta mesa en particular hubo un investigador del SIDA al que invitamos y no pudo participar. Nos lo avisó con tiempo y entonces dije, bueno, me voy a aventurar a profundizar en algunos trabajos o reflexiones que ya había iniciado en algún momento hace unos años y que por diversos motivos no se habían concretado. Entonces hoy pongo a consideración de ustedes algunas de estas ideas, hipótesis, preguntas, etc. Bueno, el trabajo se llama Calidad institucional o redistribución, el dilema de las democracias latinoamericanas, y de alguna forma lo que intento plantear es en qué medida el problema de la desigualdad social y económica en América Latina representa no sé si decir un riesgo, pero sí un cuestionamiento directo al funcionamiento de nuestras democracias, por lo menos en la clave normativa y poliárquica en la que nos gusta considerar al régimen democrático. Bueno, lo que habría que empezar diciendo es que el continente latinoamericano, desde fines del siglo pasado, principios de este, se caracteriza por dos fenómenos interesantes. En primer lugar, por un proceso de desigualación social, ¿sí? Las tradicionales sociedades más bien cohesionadas y más bien homogéneas con la que nos gustaba pensar que nos caracterizábamos, por lo menos algunos de los países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX, fue cambiando, se fue deteriorando, pero esto se da simultáneamente con un proceso auspicioso, que es el proceso de democratización, ¿no? Es decir, dos procesos que van o parecen ir en direcciones inversas, pero que se dan de manera simultánea en el tiempo, ¿no? De manera interesante podemos decir que todos los países en América Latina, a excepción de Cuba, han adoptado la vía electoral en los últimos 40 años, más menos y también con sus distintas particularidades, pero también que América Latina o todos los países de América Latina tienen niveles de desigualdad superiores a la media global, ¿no? Y que somos la región más desigual del globo
si contamos África, digamos, en todo el continente. Ahora bien, ¿qué implica la democratización? Bueno, implica que los regímenes políticos que nos gobiernan tienen ciertas características. En primer lugar, son gobiernos o regímenes políticos caracterizados por cierto nivel de competencia, es decir, hay alternativas de políticas públicas o partidarias entre las cuales los ciudadanos pueden elegir. Suponemos que existe un nivel generalizado, universalizado de derechos políticos que los ciudadanos podemos de alguna forma ejercer de manera más o menos igualitaria, y finalmente que hay un contexto de libertades civiles y derechos que nos permiten controlar o evitar el abuso de poder, ¿no? En la clásica definición de libertades civiles, derechos políticos y competencia política parecería resumirse a muy a grandes rasgos las características del sistema democrático que esperamos se cumpla para nuestros países y nuestra región en general. Bueno, en términos de la teoría de la elección social, la democratización de un régimen político supone, en primer lugar, el aumento de números de actores con capacidad de decidir, ¿no? El aumento de número de actores con capacidad de voz y de decisión en el proceso de toma de decisiones social. Pero también supone otra cosa, supone que la distribución de las preferencias y de las características de esos actores es relativamente normal o homogénea, ¿no? Eso supone, de hecho, el teorema del votante mediano, es decir, que las preferencias de los actores se distribuyen de manera normal. Esto significa que la media de la distribución, la mediana, que sería el 50%, o la medida que divide a la distribución en dos partes iguales, y la moda, que sería la observación más frecuente, coinciden en un punto medio, ¿no? Llevado a términos políticos, esto significa que las preferencias de los ciudadanos tienden hacia el centro, ¿no? Y que por lo tanto ganar el voto de la mayoría implica promover alternativas de política relativamente centristas, moderadas, ¿no? Esto también supone que en términos de distribución social de los recursos económicos hay una distribución normalizada, ¿no? O sea, el teorema del votante mediano implícitamente está reconociendo eso. Ahora, lo que nosotros podemos ver en América Latina es que la distribución del ingreso es así como la ven ahí, ¿no? Para el año 2000, el 42%, mejor dicho, el decil más rico, el 10% más rico de la población concentraba el 42% del ingreso, mientras que en el año 2012 hay una leve caída de ese nivel de concentración, y entonces es solo el 37%, digamos, el decil más rico, el 10% de ciudadanos más ricos concentra solo el 37%. Si nosotros analizamos el 50% de ciudadanos de esa distribución, ¿no? Vemos que está obviamente divide los primeros 5 deciles de los segundos 5 deciles, es la primera línea que divide a la distribución en dos partes iguales en cantidad de ciudadanos, pero lo que vemos es que esas dos partes iguales no son iguales en términos de la riqueza concentrada, ¿no? El 50% de los ingresos de los más pobres tenemos que irnos casi hasta el decil 9 para encontrarlo, ¿no? Entonces, esto supone, o por lo menos quiero plantear que supone un desafío interesante, tanto para la teoría democrática, para los supuestos del votante mediano, como para el funcionamiento efectivo de nuestros regímenes políticos. Bueno, la desigualdad es un problema por muchos motivos. No voy a ahondar en esto, hay distinta literatura que justifica por qué la desigualdad es un problema. La literatura vinculada con el análisis del desarrollo económico ha demostrado en los últimos 10 años, a través de distintos estudios, que en sociedades más desiguales se necesitan más años de crecimiento económico para reducir la pobreza. Es decir, la desigualdad es un lastre para el crecimiento económico y para el desarrollo social de la sociedad. En términos de libertades individuales también, porque como lo plantea Sen en algunos de sus trabajos, afecta el desarrollo de capacidades de los individuos para el ejercicio de sus derechos y la puesta en práctica de sus metas personales. Esto también supone, como lo muestran otros trabajos,
que tiene consecuencias negativas sobre los niveles de confianza interpersonal. Hay un trabajo del año 2012 de Yun Su que muestra por qué la confianza interpersonal está mejor explicada por la desigualdad social que por la fraccionalización o diversidad étnica, un trabajo interesante. Y luego también porque disminuye la capacidad de toma de decisiones de todos aquellos que están en el bottom de la escala social, ¿no? Que están más abajo de la escala social. Por lo tanto, lo que planteo es que América Latina vive una suerte de paradoja, ¿no? Que cuestiona los supuestos del votante mediano. Y esa paradoja es que la democratización, que implica un mayor número de actores con capacidad de toma de decisiones, supone una limitación mayor para reducir la desigualdad. Es decir, si Sebelis tiene razón, y a mayor cantidad de actores con capacidad de decisión y mayor distancia entre esos actores, que podríamos suponer, dada la distribución social de nuestra sociedad, la posibilidad de obtener una mayoría o de construir una mayoría para modificar ese status quo o ese orden establecido, que es una amplia desigualdad, es menor. Puesto en términos más prácticos, eso significa que cuanto más dividida está la sociedad, más difícil resulta modificar las condiciones de esa división, ¿no? Por lo menos en contextos democráticos. Si es que los supuestos de la teoría democrática son ciertos o de la elección racional en el marco de las instituciones democráticas son ciertos. Entonces, las dos preguntas que intentan abrir brecha en este esfuerzo obviamente inacabado de reflexión es: ¿bajo qué condiciones es más probable la adopción de políticas redistributivas efectivas, suponiendo marcos institucionales democráticos? Y la segunda sería, para generar debate en el ambiente, si son más efectivos en el combate a la desigualdad aquellos gobiernos decisionistas que tienden a eliminar la influencia política de los actores con veto, o por el contrario, los gobiernos que respetan los canales de negociación, formulación de políticas públicas más a la DAL, digamos, ¿no? En la medida en que consideramos a todos los actores, tenemos más capacidad de construir mayorías, que obviamente son más moderadas y tienen menor alcance en cuanto a su cambio redistributivo, pero esos cambios a la larga son más sostenibles en el tiempo. Bueno, ahí concentro las posibles respuestas de la literatura en 4. La primera, de los antecedentes de los primeros teóricos de la elección pública, ¿no? Lo que dicen Buchanan y Tullock, en 2 palabras, es que el costo interno de tomar la decisión, es decir, cuanto menor cantidad de actores toman la decisión, más fácil o más probabilidad genera de que esa decisión sea costosa en términos externos. Es decir, en la medida en que es tomada por poca gente, pero va a afectar a muchos, todos los que se quedaron fuera de la decisión y no pudieron incorporar sus preferencias, van a estar interesados en modificar esa decisión que se tomó. Por lo tanto, uno podría decir que si Buchanan y Tullock tienen razón, cuanto menor es la cantidad de actores tomando la decisión, va a haber mayor desigualdad, porque no se va a tomar en cuenta el interés de quienes no están participando de ese proceso de toma de decisiones y que podemos suponer que son los más pobres o los que tienen menor capacidad. Que sería la respuesta, una de las posibles respuestas a mi segunda pregunta. Lo que dice Sebelis, un poco desde esta tradición, pero haciendo hincapié en el tema del veto, es que, por el contrario, si más actores toman decisión, la capacidad de modificar la desigualdad existente será menor, porque justamente hay que poner a más gente de acuerdo para poder modificar esa situación. Por lo tanto, Sebelis diría no, todo lo contrario, cuanto mayor es el número y la distancia entre los actores de veto, menor es la probabilidad de reducir la desigualdad. La tercera respuesta, y la que siempre nos es más grata y en el fondo, digamos, nos hace pensar que esto es posible, digamos que la cuadratura del círculo es posible, es que, bueno, Dahl diría, en la medida en que los supuestos de la poliarquía se cumplen, de que todos participan, todos tienen derecho para participar y evitar el abuso de poder, esto es, la toma de decisiones sesgada o caprichosa, entonces es más posible
modificar la desigualdad, ¿no? Hay un claro sesgo normativo detrás de la propuesta de Dahl, pero que de todas maneras nos parece o nos sigue pareciendo persuasivo o deseable. En ese sentido, para Dahl, más actores tomando decisiones implicarían menos desigualdad. La hipótesis que yo planteo, no estoy poniéndome a la altura de estas tres contribuciones al estado del conocimiento en términos de la ciencia política mundial, lo que plantea es que en América Latina los dos elementos que podrían o que hipotéticamente estarían contribuyendo a disminuir los niveles de desigualdad sería sí un número de actores de veto menor, es decir, menor oposición a la capacidad de los tomadores de decisiones de modificar el status quo, pero incorporarle cierta orientación, es decir, no alcanza con que el gobierno tenga mayor capacidad de tomar decisiones o tenga que enfrentar menos vetos, ¿no? Tiene que tener una orientación ideológica vinculada con la búsqueda de la redistribución, ¿no? Es decir, los valores importan, las ideas importan, la ideología importa. Whatever that means, ¿no? Muy bien, bueno, rápidamente, por lo menos lo que voy a presentar ahora, mido el número y la distancia de los actores con veto a través de una medida que se llama el Political Constraint Index, que es desarrollado por un académico de la Universidad de Maryland, que básicamente lo que mide es la cantidad de frenos y balances que tiene el proceso de toma de decisión en los regímenes políticos y que aseguran que la misma, y esto es casi textual, tomado de la nota metodológica, es resultado de acuerdos intertemporales de los actores y no responde a decisiones caprichosas de los gobernantes. Entonces, la hipótesis sería, o una primera parte de la hipótesis sería que a mayor índice de constreñimiento político, menor capacidad de redistribución, ¿no? Porque hay más actores de veto interesados en que ese cambio no se dé. Bueno, para medir la orientación redistributiva, esto se las debo porque estoy trabajando, pero básicamente lo que intento hacer es intentar medir los valores de los distintos miembros de los partidos que forman parte de los procesos de toma de decisión y básicamente a través de dos indicadores, digamos, de su preferencia de la igualdad respecto de la libertad. Hay una serie de preguntas en un estudio de Salamanca, de élites parlamentarias, etc. Y una segunda pregunta que tiene que ver con si están más a favor de la regulación estatal o del mercado, digamos, como forma de organización social. Bueno. Y finalmente, el impacto distributivo. Acá hay alguna serie de posibles medidas. Lo que yo les voy a presentar ahora es el impacto sobre la variación del índice de Gini, pero hay una serie de indicadores que se podrían tomar, algunos que tienen que ver con la política específica, que es la variación en el porcentaje de impuestos directos que cobra el gobierno. La segunda es la variación en el gasto social, que incluso podría dividirse por distintos rubros. Y finalmente la variación en los niveles de desigualdad, y aquí tenemos dos posibles indicadores. Uno es el muy utilizado índice de Gini, que tiene una serie de problemas que no vale la pena ahora discutir acá, y el otro es la concentración del ingreso, que hay distintas medidas. Bueno, para no aburrirlos, algunos datos, ¿no? Estoy midiendo 50 gobiernos, no es por país, es por gobierno. Los gobiernos pertenecen a países, de América Latina entre 1995 y 2012. Y lo que muestra esta primera lámina son los gobiernos que tienen que enfrentar mayor constreñimiento político, es decir, que tienen menor capacidad de decisión, ¿no? Vemos ahí que el mayor de la muestra es el de Fernando Henrique Cardoso en Brasil, entre el 95 y el 2002. Y bueno, luego hay 3 presidentes bolivianos que se sucedieron entre 2003 y 2005, por eso tienen casi valores similares, de hecho casi todos. Valle en Uruguay, Colom y Berger en Guatemala, Laura Chinchilla en Costa Rica y finalmente, y de forma interesante, José Mujica en Uruguay, ¿no? Bueno, la variación promedio del Gini, de la desigualdad en los gobiernos que tienen que enfrentar mayores niveles de constreñimiento político, es de menos 1.33, es decir, la desigualdad disminuyó en 1.33.
tomando en cuenta que el Gini se mide entre 0 y 1 o 0 y 100, ¿no? Los menos, ¿no? Los que tienen que enfrentar menores restricciones. Bueno, tenemos ahí una serie digamos, la que menos restricciones tiene que enfrentar de la muestra, de acuerdo con este índice, es Dilma Rousseff, aunque está medido solo en 2 años, de 2010 a 2012. Luego Correa, Toledo en Perú, el primer gobierno de Chávez, Alan García, Pacheco, Cristina Fernández, Saca en El Salvador y Mireya Moscoso en Panamá. Bueno, lo que vemos de que esta parte de la muestra es que sí, la variación del Gini es un poquito superior, ¿no? Quienes tienen que enfrentar constreñimientos políticos menores tienen o parecen tener una capacidad de reducir la desigualdad mayor que sus contrapartes. Veamos el lado opuesto, ¿no? La capacidad redistributiva. ¿Quiénes han reducido más la desigualdad y quiénes han aumentado más la desigualdad durante su gobierno, ¿no? Y abajo lo que hay es el promedio en términos del constreñimiento político o el veto que tienen que enfrentar. Lo que vemos es que los presidentes que menos han reducido la desigualdad o más la han aumentado de la muestra, ¿no? Desde Hugo Banzer en Bolivia hasta Valle en Uruguay, tienen un nivel de constreñimiento político de 0.391, quienes más han reducido la desigualdad, desde Evo Morales, 12.4 puntos porcentuales del Gini, hasta Cristina Fernández, 5.1, tienen un nivel de constreñimiento político inferior de 0.290. Y aquí está, digamos, la distribución en términos de estas dos variables a lo largo de un plano cartesiano en el índice, en el eje de abscisas, en el X, tienen el nivel de constreñimiento político y en el eje Y vertical tienen el impacto sobre el Gini, ¿no? Sobre la variación en la desigualdad. Lo que vemos es que los países que se concentran abajo y a la izquierda son quienes más han reducido la desigualdad y quienes tienen menos constreñimiento político que enfrentar. Arriba, a la izquierda, son los que han aumentado la desigualdad y no tienen demasiado constreñimiento político. Abajo, a la derecha, son los que han enfrentado un constreñimiento político importante, pero han reducido la desigualdad. Y finalmente, los que han aumentado la desigualdad enfrentando un constreñimiento político importante. Y puse arriba, digamos, el nombre de los autores que parecerían estar detrás de estos resultados, ¿no? Buchanan y Tulloch parecerían estar explicando a Banzer, Joes de la Rúa, Lobo, Pastrana, Sebeli solo a Valle y Sánchez de Lozada, Dahl a Mesa, Cardoso y Colom, y el resto, digo yo, se acercan más a la propuesta que estoy planteando, ¿no? Aunque en realidad lo que no estamos viendo acá, en términos reales, es la orientación progresiva. No estamos pudiendo medir qué tan progresivos son en términos de ideas o de proyectos políticos estos gobiernos. Sin embargo, sí pudiéramos identificar algunos más claramente, ¿no? Correa, Chávez, Funes, Cristina Fernández, Evo Morales, sostienen todo el tiempo a través de sus discursos, ¿no? Que sus propuestas de política económica son anticonsenso de Washington, ¿no? Son redistributivas, son a favor de los sectores más desfavorecidos, etc. Si tomáramos esa evidencia anecdótica como buena, podríamos decir que efectivamente los gobiernos con una mayor orientación redistributiva y con menor constreñimiento político, con mayor capacidad de decisión, son los que están concentrando en buena medida la reducción de la desigualdad en América Latina. Bueno, puse esa suerte de óvalo ahí porque podemos ver que a igual nivel de constreñimiento político los resultados en términos de variación del Gini pueden diferir mucho, ¿no? Por lo tanto, eso de alguna manera justificaría que la orientación ideológica de los gobiernos tiene que ver, ¿no? Por sí mismo el constreñimiento político no explica las decisiones de política.
Muy bien. Uy, otra vez. Sería demasiado atribuirme la cuarta hipótesis y decir que yo tengo más razón que Buchanan, Tulloch, Sebelius y Dahl, pero me parece interesante como hipótesis a trabajar en el futuro, digamos. Bueno, para acabar, las dos conclusiones más rápidas que se derivan de este análisis: en primer lugar, la orientación redistributiva de los gobiernos, aunque debe ser explorada empíricamente, porque aquí está supuesta, parece incidir de forma significativa sobre la posibilidad de redistribución o de variación de la desigualdad de los gobiernos. Y la falta de contrapesos también parece ser una característica de los gobiernos más redistributivos, pero su impacto es menos claro, ¿no? Porque vimos que a iguales niveles de constreñimiento o de veto tenemos resultados diferentes en términos de desigualdad. La última reflexión que quisiera hacer para acabar, y que no fuera solo derivado de la presentación, es que en los últimos días se presentó un informe de Latinobarómetro al que en América Latina se le ha dado mucha importancia, pero pasó medio desapercibido el informe de la Encuesta Mundial de Valores, ¿no? Que se presentó casi simultáneamente. Y claro, el panorama que nos da la Encuesta Mundial de Valores, en la medida en que es mundial, global, permite poner de alguna forma la realidad latinoamericana en perspectiva. Es decir, si uno supone que estos datos son ciertos y que mi hipótesis puede navegar, la verdad es que los resultados no son demasiado alentadores, ¿no? Es decir, solo a través de gobiernos poco respetuosos de la disidencia o de los actores de veto parecería que pudiéramos resolver los problemas de desigualdad. Y la verdad es que eso no nos satisface demasiado como propuesta, ¿no? Pero si uno ve qué pasa en el mundo, y no solo podría decir qué opinan los pobres, es decir, bueno, los pobres parecerían estar dispuestos a sacrificar un poco de democracia a favor de una vida mejor, ¿no? La verdad es que algunos de los resultados de la encuesta global de valores lo que muestra es que los ricos también están dispuestos a sacrificar democracia. Hay un dato puntual que dice, está tomado de una fuente informativa, me excuso por eso, pero derivado de eso dice que el 40% de los más ricos de Estados Unidos aprueban un líder fuerte que no tenga que preocuparse por el Congreso ni de las elecciones, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, no es solo que la democracia tal y como funciona favorece la concentración del ingreso. Incluso para los sectores más concentrados, la democracia puede ser un lastre. En ese sentido, uno debería decir, es mejor más democracia y no menos democracia. Y entonces lo que hay que hacer es darle o dotar a la democracia de ciertos instrumentos, ciertos mecanismos, ciertas instituciones para que permita una mayor redistribución. No es a costa de la democracia necesariamente, ni uno podría decir que los únicos que están dispuestos a sacrificar la democracia son aquellos que viven mal en democracia. Otro elemento importante que señala la Encuesta Mundial de Valores es que el 72% de los encuestados que habían nacido antes de la Segunda Guerra Mundial considera, sin ninguna duda, que la democracia es el mejor régimen de gobierno posible. Solo el 30% de los que nacieron después de 1980 lo cree, ¿no? Por lo tanto, nuestra percepción de la democracia, aunque no le guste a Easton, va muy atada a nuestra experiencia con respecto al funcionamiento de la democracia. Y para terminar, como anécdota, ayer estábamos en el primer día del seminario en Flaxo, en una mesa muy interesante sobre temas electorales, y de pronto sonó la alarma, y alguien dijo la alarma sísmica, ¿no? Entonces, de manera bastante civilizada y bastante democrática, cediéndole el paso a los demás, nos fuimos yendo hacia la puerta y nos salimos. Y en ese momento yo pensé, la democracia puede esperar, ¿no? Yo creo, si ustedes me preguntan a mí, que la democracia no puede esperar, que tiene que estar siempre presente. El tema es que no es fácil decirlo cuando uno vive cotidianamente las miserias del mundo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, José, y desde luego cifras en el caso de México
y muchos de los que estamos en este auditorio lo sabemos, de los 122 millones de mexicanos que somos, son casi 80 millones de electores. Y desde luego el 52% de esos 122 millones de mexicanos viven en la pobreza, de los cuales el 30% son paupérrimos. Consecuentemente, esto que acabas de exponer, desde luego da en los puntos nodales de lo que implica la democracia y en este caso de la democracia en México. La extensividad del voto en el caso de los mexicanos, aun cuando hemos avanzado en paridad en algunos términos inclusivos, sigue siendo por demás ramplante, tendría yo que decir, sobre todo en, como lo decía bien Batilda, en el caso de los desplazados por la violencia generalizada o en el caso también de desplazamientos en el sur y norte del país por cuestiones de no solo de violencia, sino de narcotráfico en términos de sembradíos. Consecuentemente, pues tenemos muchos pendientes, una asignatura verdaderamente difícil de poder remontar, sobre todo en los espacios que a veces se vuelven por demás autoritarios en sistemas como los nuestros. Ahora voy a tener el gusto, como lo he hecho con los anteriores ponentes, de presentar a Luciana Gandini. Luciana, que es de este instituto y que desde luego trabaja muchísimo y que está también en esta parte de desarrollo humano y desde luego de la parte propiamente política del desarrollo humano. Tienes el uso de la palabra hasta por 20 minutos, Luciana. Gracias, Pilar. Bueno, al igual que muchos de los que hemos estado en las mesas, agradezco la invitación a Flavia y a José por estar acá, pero en particular porque me obliga a regresar quizás a otra vida en la que era politóloga, porque después las deformaciones de mis posgrados me llevaron por otras discusiones. De hecho, mis temas de investigación tienen más que ver con cuestiones vinculadas a la movilidad internacional de las personas y es desde ahí, desde donde voy a intentar dialogar en esta mesa que pretende poner sobre el tapete estos dilemas en materia de inclusión o integración para las democracias latinoamericanas. También quisiera hacer una salvedad y es que este tema que voy a presentar, algunos de los resultados de reflexiones, tiene que ver con… ay, perdón, es que esa no es la presentación. Sí. Aprovecho, sí, mientras Luciana tiene tiempo para poner su presentación, aprovecho porque me indica la doctora Freidenberg que tienen expedita la presentación de sus preguntas con nuestro compañero, que nos va a hacer el favor de irlas recogiendo, son por escrito, para que al final podamos realizar la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Vamos en tiempo, nosotros terminamos a las 11:30 de la mañana, consecuentemente vamos a tener un espacio para esta ronda de preguntas y respuestas, después de lo cual, terminada la mesa, tendremos aproximadamente, si da el tiempo, 7 minutos de receso para la instalación de la siguiente mesa. Yo trato de hacer tiempo y de hablar mientras Luciana pone su presentación. Y desde luego también recordarles que la segunda mesa dará inicio a las 12 de la tarde, repito, vamos con muy buen tiempo, terminará a las 2 de la tarde y es el tema de polarización, actores políticos y democracia en América Latina. Desde luego, es una conferencia magistral a cargo de Aníbal Pérez Liñán, de la Universidad de Pittsburgh. Luciana. Gracias. Perdón, pero eso no tenía nada que ver con lo que estaba diciendo, con lo que estaba introduciendo, con todas las salvedades del caso. Perdón. Entonces, lo que quería decir es que tras la invitación de mis colegas a presentar acá, retomé algunas líneas que pienso que pueden ayudar a dialogar con los temas que se están tratando en el seminario, aunque, como les digo, desde una perspectiva, me excuso, no exactamente ni muy politológica ni jurídica, sino que una mezcla sociodemográfico-politológica. Y quizás por eso, porque estoy todavía en un proceso de reflexión,
es que los temas y algunos de los datos que voy a presentar no están tan sistemáticos ni rigurosos como me gustaría, pero lo presento para poner sobre la mesa y para discutirlo. Es importante empezar diciendo que, bueno, quizás uno de los temas que más rápidamente se modifican en la agenda de la investigación tienen que ver con las cuestiones migratorias, ¿no? Y eso lo vemos claramente hoy en día con la cuestión de la crisis humanitaria y diversos procesos. Y ahí es cuando generalmente decimos la realidad social es compleja, diversa, heterogénea, etcétera, pero aquí realmente lo es. Y en el caso de América Latina, a pesar de que conviven un conjunto de distintas situaciones de países de inmigración y de tránsito, uno de los patrones que podríamos decir hacia donde está convergiendo la situación latinoamericana en materia migratoria tiene que ver con esta coexistencia de patrones de diverso tipo. Y creo yo que es lo que hace hoy que nos pone o nos interpela a estas democracias latinoamericanas acerca de cómo gestionar o manejar estos flujos o la integración de estas personas a las sociedades. Entonces, si bien el tema no es nuevo, y generalmente uno lee muchos textos donde dice las migraciones han existido siempre o desde siempre, es una frase muy común en los textos de migración, lo cierto es que como fenómeno o como problema de investigación social nace muy asociado a la propia conformación del Estado-Nación. Cuando los Estados-Nación se conforman y necesitan generar cohesión social, un Estado sólido y fuerte, una de las patas por las cuales lo hace es a partir de la diferenciación con respecto a los otros, ¿no? Fundados en el paradigma nacionalista, bajo dos grandes preceptos, que es el de la soberanía y el de la ciudadanía o la nacionalidad, de manera que, aunque es cierto entonces que el fenómeno tiene larga data, es de la modernidad hacia acá que empieza a ser un tema o un problema, como algunos lo denominan, en materia de investigación. Y es por eso entonces que generalmente cuando tocamos temas que tienen que ver con integración o con inclusión, la cuestión de las fronteras, que hoy en día inclusive hay métodos de investigación basados en las fronteras nacionales, es cuando miramos a la frontera no solamente como un límite político-administrativo, sino también como aquellas demarcaciones que generan o producen exclusiones e inclusiones, ¿no? Nos ponen en el desafío entre la inclusión y la exclusión. Básicamente lo que generan es diferenciación y terminan siendo instituciones que son selectivas y asimétricas y quizás uno de los criterios más claros en materia de asignación de derechos. En ese sentido es que quizás las migraciones internacionales podemos decir que presentan esta situación paradójica, ¿no? Surgen como consecuencia de problemas estructurales de exclusión en aquellas sociedades de salida, pero al mismo tiempo producen o tienen como consecuencia otros problemas estructurales de inclusión. Y aquí lo digo de manera heurística, esto de separar los contextos, porque generalmente no es tan claro cuál es el de salida, cuál es el de llegada, ni son tan estrictamente separados, pero para verlo de una manera analítica, podemos ver que son las dos caras de la misma moneda, que incluso en muchos contextos latinoamericanos experimentan las dos situaciones, ¿no? La de exclusión y el desafío de la inclusión. Y aquí una nota de cautela: si bien esto es cierto, es importante que reconozcamos que los factores que generan desigualdad social, como ya en extenso lo han desarrollado los colegas que me precedieron, no son solamente factores externos, ¿no? Hay muchos factores internos, porque si no nos posicionamos desde un lado en que lo de afuera, lo exógeno, es lo que nos genera situaciones o desafíos de inclusión. El tema de la integración es quizás uno de los temas más tratados en las cuestiones de la migración o en las perspectivas teóricas de la migración. Por lo menos, o incluso hasta la entrada del transnacionalismo en los años 90, las diversas perspectivas teóricas tenían como fin principal analizar
la incorporación, para no darle un sentido conceptual ni una carga teórica, de las personas a las sociedades receptoras. Sin embargo, más allá de las distintas perspectivas que lo han analizado, generalmente dominó una noción de integración o de incorporación de tipo unidireccional y unicausal, ¿no? Quizás esa es una de las falencias más fuertes que tienen varias de las perspectivas teóricas que intentan explicar los fenómenos de inmigración. Y una cosa interesante aquí es que cuando empiezan a surgir perspectivas más de los países del sur, o de los países que tradicionalmente hemos sido más expulsores que receptores, la mayoría de los países latinoamericanos, se decía que este era un problema de los países del norte y que era un tema o un tópico que ellos nos imponían en la agenda de investigación. Sin embargo, las nuevas realidades o las realidades emergentes nos muestran cómo lo cambiante del fenómeno migratorio nos exige hoy replantear esa situación. Tan claro como el retorno tras la crisis financiera mundial del 2008, junto al aumento de las medidas de securitización de los migrantes a nivel internacional, generó un fenómeno de retorno extraordinario en América Latina que sin duda nos implica replantear la integración o la reintegración de las personas a la sociedad. De tal forma que me parece que más que tópicos del norte o del sur, lo que nos requiere es nuevos planteos o abordajes teóricos y metodológicos para entender esta nueva realidad. Y es así, me parece, como hoy estos nuevos fenómenos migratorios están interpelando de una manera distinta a las democracias latinoamericanas. Varias de las ideas que voy a plantear ahora están fundados en autores como De Lucas, Velasco, Mesadra, que están discutiendo varias de estas ideas, ¿no? Entonces yo resaltaría dos dilemas para hablar en tono del seminario. El primero de ellos es que este binomio entre migración y derechos, que ha sido constante y sistemáticamente demandado desde las sociedades latinoamericanas a las sociedades del norte global, hoy nos interpela a nosotros mismos y nos requiere de una reflexión y una necesidad de integración en nuestras propias sociedades. Y la otra es que justamente quizás por eso la inmigración es uno de los desafíos más fuertes en materia de integración para las democracias latinoamericanas. Y digo esto porque este tema hace una década y media atrás era un tema que parecía propio de sociedades europeas, ¿no? El tema de las sociedades multiculturales y el tema de la integración. Sin embargo, hoy en día, y más allá de lo que signifique la multiculturalidad y teóricamente cómo discutimos eso, es un tema que nos está afectando a todo el mundo y América Latina no queda exenta de esa situación. En ese sentido es que quisiera prestar atención a las políticas de inmigración que se están dando en América Latina, tratando de analizar desde esta óptica de los desafíos que implican para la integración. Creo que hay tres presupuestos, y esto retomo de varias de las discusiones que me parece hoy están más frescas, por lo menos en el tema migratorio, que son tres presupuestos que chocan, coalicionan o friccionan con los presupuestos democráticos del Estado de Derecho, ¿no? El primero de ellos es la concepción instrumental de la migración, el segundo es el vínculo entre nacionalidad y ciudadanía, y el tercero es el posible enfrentamiento que existiría entre varias de estas políticas de inmigración con una noción básica de justicia. Respecto al primer punto, cuando decimos esta concepción instrumental de la migración, efectivamente esto tiene connotaciones muy directas en el proceso de integración. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿O a qué se refiere la literatura o los que problematizan sobre ello? Es que en general se asume que la migración, y esto es una visión muy tradicional de la migración, pero que hoy en día la podemos seguir rastreando, es una migración de tipo temporal y coyuntural, y que por eso en realidad el destinatario tipo o el sujeto tipo, el típico migrante, es un migrante trabajador, mayoritariamente hombre, ¿no? Y eso genera obviamente desafío para la integración. ¿Por qué? Porque hay un migrante deseado o deseable, ¿no? O que se espera que llegue para poder integrar.
En este sentido es que el criterio de atribución de derechos bajo este paradigma, bajo este presupuesto, a veces implícito, a veces explícito, tiene que ver con el acceso al trabajo. El acceso al trabajo es quien nos da, es el canal de entrada de pertenencia a la integración o a la pertenencia en una sociedad. El segundo punto es un punto que ha sido bastante discutido en la literatura, y que tiene que ver con este vínculo entre la nacionalidad y la ciudadanía. Y aquí lo interesante es cómo la nacionalidad, que es un factor adscrito, que está realmente demostrado bajo documentos, genera trabas importantes a la movilidad y al derecho a migrar. Aquí hay todo un debate también atrás sobre el derecho a migrar, pero, y muchos de los tratados internacionales hablan sobre ello, y muchas leyes y políticas migratorias nacionales, pero nos falta la siguiente pata, que es el derecho a inmigrar. O sea, está muy bien, todos podemos salir, pero en realidad no hay marcos normativos que nos digan que puedes entrar, ¿no? Nos vamos, pero nos quedamos en el limbo, aunque no exista el limbo. De manera tal que la nacionalidad termina siendo una cuestión contingente, pero que determina la ciudadanía y determina nuestras posibilidades de movernos, ¿no? Aquí también hay mucho debate acerca de, desde la ciudadanía de Marshall hasta lo que significa hoy una ciudadanía global, transnacional, etcétera. No me voy a meter en eso, pero más allá de cuestiones o asunciones, supuestos conceptuales o teóricos, sí pensar en criterios prácticos de qué significa o qué implican las nociones de ciudadanía hoy. Y el tercer presupuesto, que se puede identificar en muchas políticas de inmigración, tiene que ver con esto que mencionaba, de a veces puede estar friccionando una noción básica de justicia. También acá hay toda una literatura sobre la cuestión de justicia que tampoco voy a entrar, pero básicamente, digamos, una posición de Rawls o cualquier, digamos, una postura básica implica que todos los individuos son iguales ante la ley y que eso es el supuesto de una sociedad ordenada, ¿no? La cuestión es que la gran mayoría de los ordenamientos normativos en el mundo y en América Latina en particular no salen de hacer esta dicotomía entre el extranjero y el nativo o el nacional, lo cual nos genera un riesgo alto de convertirnos en una sociedad dual y que evidentemente este trato desigual en materia de derechos y en materia de integración desafía directamente a los preceptos democráticos, ¿no? Varias de los debates actuales apuntan a pensar hoy en día en una integración política, o a veces política lleva una carga muy fuerte de qué significa una integración política para los inmigrantes, pero por lo menos podemos decir una integración de tipo cívica, ¿no? En donde haya una pertenencia, una mínima condición de igualdad y una pertenencia, y para eso necesariamente necesitamos romper con ese paradigma que mencionaba al inicio, y es pensar que la migración es un fenómeno de tipo estructural, y que los que llegaron pueden haber llegado para quedarse, ¿no? Si no pensamos de esa manera es muy difícil romper entonces con esta posibilidad. Y el segundo también, para poder llegar aquí, necesitamos romper con el segundo presupuesto, que implica que pertenencia está relacionada a integración por el trabajo. Y acá tendríamos que pensar otro mecanismo de pertenencia que se vincule más bien a cuestiones de vecindad o de residencia. Cuando hablamos de política de inmigración, podemos analizarlo a partir de múltiples instrumentos normativos y a partir de la aplicación de esos instrumentos. El ejercicio que estoy haciendo en este momento tiene que ver con analizar específicamente las leyes de migración en algunos países en América Latina, y básicamente en dos dimensiones de estas políticas. Una primera que tiene que ver con el acceso a una sociedad, y una segunda que tiene que ver con lo que algunos autores de Lucas llama coexistencia, y le da este nombre justamente para no necesariamente decir integración, sino la coexistencia implica eso, convivencia, ¿no? que tiene un gradiente desde la inclusión hasta de diversos tipos, ¿no? Aquí lo importante decir es que esto, si bien
lo sustantivo puede estar en la dimensión de la coexistencia, es necesario pensar en estas dos dimensiones de las políticas migratorias como sucesivas. Si no garantizamos una primera dimensión que es de integración o de pertenencia, de acceso, no podemos seguir con la de coexistencia o la de integración. En ese sentido, y aquí es donde les digo que todavía estoy en una parte no tan sistemática ni rigurosa, pero el tipo de revisión que estoy haciendo tiene que ver con qué tipo de ley migratoria hay en los países en América Latina y dónde la podemos situar, y con respecto a eso, qué podemos decir de esa ley en materia de integración. Es por eso que en América Latina existe un mix o un combo. Desde aquellos países en donde perviven leyes que fueron generadas en periodos dictatoriales, el caso de Brasil y Chile, otros países como Argentina y Uruguay fundamentalmente, pero muchos otros como Costa Rica, Panamá, Nicaragua, en donde las leyes de migración fueron de la mano de la transición democrática y de la nueva agenda de derechos humanos, y otros países en donde las leyes de migración son más nuevas o están en un periodo ahora de negociación y de transición, como es el caso de México y de Bolivia, y Chile y Brasil, que si bien tienen estas leyes dictatoriales, actualmente están viendo o cómo cambiarla o cómo encontrarle la vuelta a esas leyes restrictivas. Voy a hacer, y aquí elegí 3 casos. Como les decía, son 3 casos que no tienen una selección ni por ser casos paradigmáticos, ni por nada muy riguroso en ese sentido, sino porque es una primera exploración que más o menos responderían a estos 3 grupos, ¿no? O sea, el caso de Argentina como aquellas de las leyes de migración de la mano de la transición democrática y de la agenda de derechos, el caso mexicano como de las modificaciones más recientes, y el caso chileno en donde perviven leyes de la época dictatorial. Sí, rápidamente, ¿qué dicen con respecto al tipo de inmigración? Que esto sería una primera cuestión con respecto al acceso, ¿no? El caso de argentino es quizás el más abarcativo, en donde empieza la ley diciendo que todo inmigrante puede solicitar residencia en Argentina. El caso mexicano es un poco ambiguo, porque la ley mexicana surge tras el episodio de los 72 migrantes, que fue a partir del cual comienza a visibilizarse la violación sistemática de derechos humanos en el tema de los migrantes y migrantes en tránsito. Entonces los 3 partidos mayoritarios se pusieron de acuerdo y rápidamente salió una ley que tiene un muy buen discurso en materia de derechos humanos, aunque todavía tiene desafíos importantísimos en la cuestión de aplicación. En ese sentido es que digo es ambigua porque habla de la inclusión de muchos, de cualquiera que quisiera venir a México, aunque no lo dice en los mismos términos que Argentina. Sin embargo, especifica muy claramente que desarrollará un sistema de puntos y de cuotas en donde lo que está apuntando, y eso hace 2 años que está trabajando la Secretaría de Gobernación y todavía no lo termina, en donde se apunta efectivamente una migración mucho más selectiva, que es una migración de tipo calificada, ¿no? Eso mismo que estamos reclamando a Estados Unidos y a muchos otros países del norte, en realidad está en la base de muchas legislaciones latinoamericanas. Y el caso chileno contrasta realmente con los otros porque más que hablar de lo que se permite, habla de lo que se prohíbe, ¿no? De cuándo se prohíbe y en qué caso se prohíbe, muy reflejo de una ley del año 75. Algunos puntos que tienen que ver con esto del acceso, que es cómo se considera una persona irregular. En los 2 primeros casos se habla de condición de irregularidad y se cambia el término de ilegal, mientras que en el caso chileno pervive. En términos de qué se hace con esa persona que no entró por los mecanismos administrativos adecuados, en el caso argentino se habla de expulsión. Sin embargo, hay un conjunto de artículos que primero intentan que se regularice esa situación. En el caso mexicano se habla de una manera más bonita de retorno asistido, pero básicamente es una expulsión o una deportación. Y en el caso chileno se habla de delito, ¿no? Lo mismo con otras características respecto a cómo se tipifica. En los 2 primeros casos se trata de una falta administrativa, mientras que en el tercer caso es un delito. ¿Qué se hace con ellos? En el caso argentino
se prohíbe que haya privación de la libertad en cualquiera de las circunstancias. En México se habla de aseguramiento y en Chile se habla de pena y de privación de la libertad y además de una pena con sanción económica. Lo interesante aquí, si se acuerdan, les decía que Brasil todavía también tiene una ley del periodo dictatorial, pero que está en este momento viendo, justamente Brasil se está convirtiendo en un país de inmigración de muchas personas calificadas. Entonces, lo que está haciendo es tratando de encontrar, de implementar un programa que se salte a la ley para que permite la llegada de 500.000 de trabajadores calificados. Sin embargo, y eso lo dice el coordinador del proyecto, este programa no aplica y van a seguir regulados por la ley de la dictadura los trabajadores no calificados. Entonces, como vemos, hay un acceso muy selectivo en la migración en los países de América Latina, en los 3 casos, en los 3 grupos que estoy intentando construir, ¿no? ¿Qué pasa con respecto a la coexistencia, que serían aquellos elementos que nos permiten avanzar en materia de integración? ¿Quiénes hablan de integración explícitamente, de objetivos de integración y de respeto irrestricto a los derechos de los migrantes? Las 2 primeras leyes, y en el caso argentino quizás lo dice de manera muy al pasar, mientras que en el mexicano dedica amplios párrafos al respecto. Sin embargo, después no hay artículos que vayan en correlación con este propósito. En ambas leyes también se respeta y se pone como uno de los principios fundamentales el de reagrupación familiar, que es fundamental para el logro de la integración social. Y en ambos también se pone en un plano de igualdad y de garantía de los derechos de los extranjeros con respecto a la población nativa. Respecto a los derechos sociales, en ambas legislaciones, y aquí dejo a Chile de lado porque no habla de ninguno de estos derechos, se habla del derecho a la salud, del derecho a la educación, y en el caso del derecho a la vivienda y pensiones, que son 2 tipos de derechos que se trabajan mucho en materia migratoria y en inserción, no hablan. Sin embargo, aquí hay un punto que no he analizado profundamente, pero que sería en una siguiente etapa de la investigación, es cómo coexisten estos marcos normativos con otros, como por ejemplo la Constitución Nacional, ¿no? En el caso mexicano o en la praxis del marco normativo. En el caso mexicano dice explícitamente en un artículo que no se pedirá un permiso a los extranjeros para la compra de un bien. Sin embargo, en la práctica lo hace. El Instituto Nacional de Migración pide el permiso, o sea, uno tiene que pedir un permiso como extranjero para poder comprar un bien. Entonces, como vemos, el análisis de las leyes es un primer paso, pero hay que congeniarlo con otros instrumentos y cómo se aplican estos en la realidad. En términos de derechos económicos, el que más avanza es el caso argentino, en donde habla explícitamente la necesidad de generar convenios con otros países, fundamentalmente para garantizar el envío de remesas de los migrantes. Y en el caso de derechos laborales también, la ley argentina habla de la necesidad de generar convenios y del respeto y garantía de los derechos laborales. Algo de eso hay en el caso mexicano, pero muy, muy al pasar. Mientras que lo que sí vemos es que en los 3 casos el permiso de residencia y de permanencia está asociado al permiso laboral. Y eso es una cosa que es muy difícil de romper en la gran mayoría de las legislaciones migratorias, y en el caso de los ordenamientos normativos latinoamericanos es quizás lo persistente, ¿no? Finalmente, para hablar de derechos políticos, el derecho al voto, que ya se ha mencionado, el caso que permite el derecho al voto, y aquí una salvedad que no hice al inicio, estoy mirando también solamente el caso de los inmigrantes, porque el análisis debería ser más extenso y considerar qué dicen las leyes con respecto a los emigrantes, a los retornados y a los migrantes en tránsito, cada una de esas poblaciones con demandas específicas de integración y reintegración. El único que permite el derecho al voto es el caso argentino, y a ser representado, mientras que los otros 2 ordenamientos no lo permiten. Y respecto a la ciudadanía, el único que habla de ciudadanía es la ley argentina, mientras que en el caso mexicano y en el caso chileno hablan de naturalización. Y esto, que puede ser un tecnicismo, en la práctica es importante porque genera distintas desigualdades o distintas exclusiones, por ejemplo, para el acceso
a ciertos cargos públicos, donde claramente en la gran mayoría de los ordenamientos normativos en México se especifica que para ciertos puestos es un ciudadano y no un naturalizado el que puede acceder. Para finalizar, aquí le puse conclusiones, pero no concluyo nada. En realidad lo que quiero son resaltar algunos desafíos. Y el primero de ellos es que cómo hacer para no coexistir, sino más bien para integrar, integrar y de ser posible de una manera cívica o política a migrantes y a personas nativas. Claro, porque una cosa que no hemos dicho y que ya han presentado mis colegas es qué pasa con la gran cantidad de ciudadanos que no están integrados. Entonces ese es un punto que tenemos que resolver, por eso digo de migrantes y personas nativas. El segundo punto o desafío es asumir a los procesos de integración como un asunto de estatus jurídico. Y cuando digo esto, lo que quiero decir es, y no refugiarnos en ese paradigma de la cultura, que en realidad lo que nos hace es naturalizar ciertos principios que nos vuelven a llevar a la dicotomía entre nativos y extranjeros. Un tercer punto es una pregunta, y esto se lo hago a mis colegas politólogos que trabajan en este tema, y es si en este proceso de consolidación de las democracias latinoamericanas necesitamos superar los límites nacionales, ¿no? En este sentido, en el que muchas de las discusiones están ancladas en lo nacional y sobre todo en lo territorial nacional, pero muchas otras nos exceden, ¿no? Por lo menos desde mis preocupaciones van en otro sentido, ¿no? Y desde ya poner sobre como un punto básico, una plataforma, que la integración no es posible si no se da una condición mínima de igualdad, o sea, si no hay una igualdad de partida para poder integrar, y sin derechos no se integra. O sea, la igualdad y los derechos, y uno de ellos la igualdad, son una condición sine qua non para avanzar en materia de integración. En ese sentido es que, insisto en algo que mencioné en la presentación, debemos pasar de esa concepción de un fenómeno coyuntural, transitorio y temporal y asumirlo como un fenómeno estructural a la migración para que pueda interpretarse y gestionarse en clave de democracia, de desarrollo y de derechos. Muchas gracias. Gracias, Luciana, y desde luego uno de los temas cruciales en estas décadas del siglo XXI, que inicia en los años 90, y desde luego esta migración, el rostro afable de la migración propiamente laboral, pero desde luego está el rostro feo, tendría yo que decir, de los flujos humanos, que es el éxodo que inicia en los 90 y que en esta época se está intensificando. Todos estamos conscientes de las medidas que los países de la Unión Europea han estado adoptando, y sobre todo porque las migraciones y las migraciones no legales, no lícitas, generan esos actos humanos que son verdaderamente cuestionables, como son la exclusión, desde luego la marginalidad, el racismo, la xenofobia, y que obviamente son de las partes del derecho humanitario que todavía también tienen que discutirse, porque los países siguen siendo países con fronteras nacionales y en tanto estados nacionales son también soberanos en relación con las medidas que pueden adoptar con la inclusión o la exclusión de los migrantes. Doy paso a la sesión de preguntas y respuestas para José y la doctora Gandini, y desde luego en su orden de exposición, si eres tan gentil. Gracias. Quedo conmovida con el cierre de la presentación que hice y tus comentarios. Perdón que no entra la pregunta todavía, porque tú dices mirar a Europa, pero hablando, o sea, hay que mirar nosotros a nuestra región. En la OEA, los últimos 4 meses hemos tenido 2 crisis serias migratorias. El caso de República Dominicana y Haití, y hace menos de un mes, en fines de agosto, la situación fronteriza entre Venezuela y Colombia. Entonces, muy relevante, no solo a nivel mundial, pero también muy concretamente para la región. La pregunta me la hace Francisco Javier Roldán, en relación a la situación específica de los adultos mayores y las políticas públicas que se han venido implementando en la región en la atención a esta población. Y específicamente, ¿qué indicadores o parámetros se utilizan desde la OEA para evaluar los programas que atienden a este sector vulnerable?
Y creo que lo que debería partir más bien con una mea culpa, en el sentido de que desde la OEA ha sido poco lo que se ha trabajado en materia de evaluación de políticas públicas y de, digamos, sistematización de buenas prácticas o lecciones en esta materia, pero es también reflejo de que esa situación no se ha atendido tan intencionalmente desde los propios países. Una revisión del trabajo que se ha hecho en materia de atención a adultos mayores revela que los diferentes derechos consagrados a esta población están como por todos lados, digamos, desperdigados por todos lados en diferentes instrumentos jurídicos, en diferentes leyes, en diferentes ejercicios de política pública, y solo a partir de 2011 se inició un proceso donde se unificó la conversación y estas prácticas, o sea, los aprendizajes de las diferentes prácticas que se habían hecho en los países para negociar y se acaba de lograr la aprobación de una Convención Interamericana para la protección de los derechos humanos de los adultos mayores. Y en esa convención, aprobada en junio de este año, firmada a la fecha por unos 3 países de la región, aún sin ratificar, pero en proceso de firma y ratificación, codifica una serie de derechos que son lo que nos van a servir para esto que pregunta Francisco, que son los indicadores o parámetros para dar seguimiento a política pública dirigida o focalizada, como hablábamos, a las poblaciones de adultos mayores, y contempla una serie de derechos vinculados a 4 elementos: estigma, discriminación, violencia y abandono de poblaciones de adultos mayores, y consagra en este instrumento que digo que se acaba de aprobar derechos civiles y políticos, pero también económicos, sociales y culturales. Y bueno, son 19 que van desde la igualdad y la no discriminación, vida digna, o digamos vida y dignidad al final de la vida, libertad y seguridad personal, libertad de expresión y circulación, nacionalidad, privacidad, hasta elementos vinculados a la recreación, el esparcimiento y el deporte. Entonces, digamos que para mirar indicadores y parámetros de atención y de diseño de política pública orientada a este grupo, nos sirve como norte esta convención recientemente aprobada. Gracias. José. Son 3 preguntas. Empiezo por la última, para Stephanie. Dice, sí, cuando yo digo que tanto ricos como pobres prefieren el acceso a una vida mejor antes que la democracia, los ricos también la prefieren porque prefieren políticas redistributivas. Bueno, yo no digo que tanto ricos como pobres prefieran o se planteen necesariamente ese dilema. Lo que digo es que el dilema lo estoy planteando yo, ¿no? No siempre sabemos qué pasa por la cabeza de la gente, excepto cuando se lo preguntamos de manera sistemática. No, más bien lo que yo diría en este caso es que justo si Bobbio tenía razón cuando decía que la democracia es hacer público lo público, justo por eso es más importante que nada para los pobres tener democracia, ¿no? Porque los pobres no tienen recursos para ir a adquirir al ámbito privado muchos de los bienes públicos que la democracia por sí misma no siempre provee en cantidad y en calidad. Por lo tanto, en ese sentido se trata de ampliar la democracia, pero en el sentido de ampliar la democracia como ese espacio para que las decisiones y las preferencias de los ciudadanos permeen de alguna forma en las políticas públicas, ¿no? Si quienes toman decisiones lo hacen en nombre de los ciudadanos, pero no a favor de los intereses de los ciudadanos, la democracia corre el riesgo de vaciarse de contenido. Y cuanto mayores son los niveles de desigualdad social, más probable es que eso ocurra. Por lo tanto, aparentemente uno de los temas de la agenda es cómo hacer para erradicar tales niveles de concentración, de manera de que los ciudadanos y los que menos tienen cada vez tengan mayor capacidad de incluirse, incorporarse o de participar del proceso de toma de decisiones. Eso implica más democracia, no menos. Por eso decía al final que puede ser que el sabor de boca que quede de los datos y del estudio sea como, bueno, nos está proponiendo que
elijamos a Chávez, que Chávez nos va a resolver la vida. No, eso es un análisis nomás. Lo que yo digo es que la democracia tal y como funciona no hace mucho sentido para muchos ciudadanos. ¿Por qué? Y respondo con esto, trato de hilarlo con la pregunta de Janina, que decía, casos como el de Bolivia y el de Ecuador parecen sugerir que menos veto players y orientación a la redistribución pueden disminuir la desigualdad, y más orientación a la redistribución pueden disminuir la desigualdad, pero a costa de erosionar la democracia. Yo estoy de acuerdo, digamos, es un poco lo que... Si menor veto o mayor capacidad de tomar decisiones discrecionales, en realidad eso no nos asegura que tomen las mejores decisiones, nos asegura que van a tomar las decisiones que ellos crean las mejores, ¿no? Y que nosotros no tenemos forma de controlar eso. Y es un riesgo, ¿no? Pero la pregunta es, mi pregunta sería, ¿aceptamos que en sociedades muy desiguales los ciudadanos tienen realidades muy diferentes y capacidades diferentes de ejercer sus derechos? ¿Sí? Pero nunca aceptamos que esos mismos ciudadanos que tienen capacidades de ejercer derechos diferenciales tienen formas de vivir la democracia diferenciales también. Suponemos que es la misma democracia para todos. Y no se sigue de una cosa a la otra, ¿no? De la menor capacidad de ejercer derechos se sigue que, por lo tanto, la democracia hace menos sentido para mí que para el que tiene más capacidad de ejercerla. Entonces, yo creo que ahí hay en el debate, si quieren, filosófico, ¿no? Hay cosas que replantearse, porque seguimos suponiendo que es la misma democracia para todos. No es cierto. No es para nada cierto. Porque como mucho, el ciudadano común, si le interesa y si tiene cierto nivel de moral duty, acude cada 2, 3, 4, 5 o 6 años a votar. Pero la verdad es que la probabilidad de que su voto incida en la decisión está difuminadísima, ¿no? Entonces, hay muchos actores, en algunos países los mismos ciudadanos, que tienen mecanismos para participar entre elecciones en los procesos de toma de decisiones. Tú eres una experta en eso, ¿no? Por lo tanto, ahí nos tienes que responder tú en qué medida esos mecanismos pueden ayudar a que los ciudadanos realmente participen más directamente de las decisiones que los afectan, ¿no? Y la última, para no monopolizar la palabra, no es mi intención, a Héctor, ¿no? Es una crítica más que una pregunta. Y voy a transformarla en pregunta, y no me molesta la crítica para nada. Dice, su índice de constreñimiento es endeble. En primer lugar, no es mi índice, yo lo estoy usando, pero... Pues no parece considerar que los vetos no son constantes ni generales a lo largo de la duración de un gobierno, ¿no? Y por lo tanto no se consideraría la capacidad y el efecto de la negociación, etc. Dos cosas. La primera, sí lo considera. O sea, de acuerdo a ciertas formas de cálculo, sí considera en el caso de que hay cambios en la cantidad de actores de veto durante un gobierno. Lo que yo decido hacer es, cuando esos cambios son relativamente marginales, promedio el dato. Cuando son cambios muy importantes, los utilizo como dos observaciones diferentes, ¿no? Lula 1 y Lula 2, o Chávez 1 y Chávez 2. Y la segunda cosa es que efectivamente yo creo que hay algunas cosas que es difícil estudiarlas de esta forma, o que no es la mejor manera de estudiarlas. Con esto cierro de verdad. Estoy ahora justo llevando adelante un proyecto de investigación sobre los procesos de deliberación y negociación de las reformas institucionales en México entre 2012 y 2014, ¿no? Energética, educativa, telecomunicaciones, reformas que en principio parece que van a cambiar significativamente la vida de los mexicanos, ¿no? Y entonces la intención justo de ese estudio, que es más cualitativo, son menos casos y tiene otra metodología, es analizar si todos aquellos que se verán impactados por la decisión formaron parte del proceso de toma de decisiones o pudieron influir de alguna manera en esa deliberación y en esa negociación. Yo estoy estudiando dos reformas de esas, la política y la energética, y si les interesa, en términos de la energética les podría decir que no todos los actores que parecerían estar
interesados en los resultados de esa decisión fueron tomados en cuenta, sus opiniones fueron tomadas en cuenta. Es decir, se estableció un piso mínimo de discusión a partir del cual todos podían participar. Pero ese piso mínimo era inaceptable para un grupo significativo de quienes estaban interesados en participar en la decisión. Pero era un grupo significativo y minoritario. Por lo tanto, no podía hacer mucho para revertir ese piso mínimo de discusión, ¿no? Y son actores organizados, partidos políticos, sindicatos, etc. ¿Qué podemos esperar para los ciudadanos comunes? ¿No? Cerraría con esa pregunta. Gracias. Luciana. Tengo una pregunta de Rafael que dice, ¿qué tanto favorece el marco normativo de los países latinoamericanos a migrantes en calidad de refugiados? Y qué bueno, porque lo tenía apuntado acá al final, pero como vi que me había pasado, ya no lo dije. Tanto en los dos casos que presenté, en el caso de Argentina y en el caso mexicano, están contemplados, hay una ley de refugio, pero me parece a mí que más que hablar de qué tanto está contemplado, lo que hoy está poniendo sobre el tapete la denominada crisis humanitaria es las limitaciones que tiene la propia categoría de refugiados, ¿no? Si todos vimos la foto del niño en la playa y vimos la historia que había pedido refugio en Canadá y había sido denegado. La pregunta detrás de eso es, claro, ¿qué pasó? Y Canadá había sido un país muy abierto respecto al refugio, sintieron en un momento que se estaba abusando de la categoría de refugiado y en gran medida por mexicanos que abusaban de la categoría de refugiado. La cuestión es cómo realmente comprobar o demostrar la necesidad forzada o de la migración forzada, otra categoría que debe ser necesariamente repensada y replanteada para garantizar dar cabida a la población. Entonces, me parece que los marcos normativos lo contemplan, desde mi punto de vista es insuficiente, porque además del marco normativo, lo que decía en la presentación, es la aplicación del marco normativo. Habrán visto hace, no sé, una semana, que salieron los titulares que México ya recibía el primer refugiado, ¿no? Cosa que hizo Uruguay, de nuevo, primero en América Latina, hace varios meses atrás. Pero para hablar una cosa negativa también de Uruguay, apunten, es que tanto en el caso de Uruguay como en el caso mexicano abrieron las puertas a refugiados calificados para que ayuden al desarrollo nacional y que además, una vez que se fortalezcan y regresen a sus países cuando estén recompuestos y también favorezcan el desarrollo de sus países. Entonces, lo que estamos viendo acá es dos cosas que intenté más o menos mostrar en la presentación, porque estoy en esa construcción. Una es cómo siguen persistiendo enfoques instrumentalistas de la migración, con leyes de refugio o no, porque la cuestión es cómo se aplica eso. Y la segunda es cómo eso está apuntado al desarrollo, ¿no? Que implica una migración selectiva. Yo no sé si eso necesariamente está mal, ¿no? Definitivamente es restrictivo con respecto a la movilidad internacional, pero lo que me parece que es primordial es hacerse cargo del enfoque que se está asumiendo. Cuando el año pasado Obama propuso la acción diferida, etcétera, él lo dijo con todas las palabras: vienen a estudiar aquí y después se van. No, nosotros queremos que se queden, ¿no? Nos quedamos con los mejores. Pero en muchos de nuestros países latinoamericanos tenemos un discurso ambivalente, ¿no? Donde el discurso es que no se vayan los calificados, que se queden, retenerlos, que retornen, pero en realidad también hay una política de atracción de migración calificada, a veces encubierta, a veces no tanto, pero no asumida como una postura oficial, gracias. Y por último, lo que quiero decir es que ayer Karina hablaba de la importancia de la solidaridad como un punto central en cuestiones de derechos y yo diría de integración. Y yo agregaría aquí que justo para integrar esta discusión tiene que ser una noción de solidaridad abierta. ¿Abierta en qué sentido? En que no soy solidario solamente con el refugiado que tiene un PhD, sino con aquel que necesita la integración, ¿no? Aquí lo dejo. Muchas gracias. Doy cierre a esta primera mesa matutina del Seminario Internacional Los Dilemas de la Democracia en América Latina a 4 décadas de la transición, y los invito a un receso de hasta 15 minutos para tomar un café. Que tengan un muy buen día. Mucho gusto.
No, al contrario, gracias. Yo lo disfruté mucho. José. Igualmente bienvenido a esta institución. Gracias. Muy interesante.